Europa está más interesada que nunca en asegurar su abastecimiento de materias primas. Está pasando apuros. Los suministros cayeron primero por la COVID y luego por la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Además, Europa se ha sumado a la estrategia de Washington de frenar la expansión económica de China, su gran rival. Así que ahora la Unión Europea vuelve los ojos con renovado interés hacia América Latina, una región rica en recursos naturales y materias primas cruciales, como el litio. Los países europeos tienen prisa en firmar nuevos acuerdos comerciales con varios países de la región y desempolvar el acuerdo inconcluso con Mercosur. ¿En qué consiste esta nueva ofensiva diplomática europea y cómo la ven desde Latinoamérica? Europa quiere reforzar sus relaciones económicas con Latinoamérica, pero no está sola. En los últimos años ha ido perdiendo terreno en la región hasta ser el tercer socio comercial de Latinoamérica, por detrás de China y Estados Unidos. En 2010, China desplazó a la Unión Europea como el segundo principal origen de las importaciones regionales de bienes y en 2017 hizo lo propio como el segundo principal destino de las exportaciones. En julio se celebró una cumbre entre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y la Unión Europea. Por cierto, la primera en 8 años. Allí quedó claro que los países latinoamericanos, muchos de ellos con gobiernos progresistas, encaran el encuentro conscientes de su nuevo papel geopolítico. Pela primeira vez, eu senti definitivamente a União Europeia interessada em voltar de verdade para a América Latina. Primeiro, pela questão do clima. Segundo, pela questão energética. Ou seja, a parte do mundo que pode produzir o hidrogênio verde que a Europa precisa é exatamente a nossa querida América do Sul. Los latinoamericanos exigen condiciones más favorables, aunque a la vez están casi obligados a llegar a acuerdos. Tienen necesidad de diversificar sus relaciones económicas para no depender tanto de Estados Unidos o de China. Y a la vez sienten la urgencia de impulsar su economía. Europa, por su parte, ha lanzado un programa de inversiones para la región con el que quiere competir con la presencia de China y para el que prometen 45.000 millones de euros. Con el programa Global Gateway se impulsarían las inversiones conjuntas en los ámbitos de infraestructura digital, energías limpias, transporte ecológico, medicamentos, educación e investigación. En la reunión de Bruselas hubo por ahora solo declaraciones de intenciones, memorandos, discursos positivos y promesas. Pero la motivación está ahí. América Latina está interesado en diferenciar sus relaciones económicas y en ese sentido una cooperación más estrecha con Europa, con la Unión Europea, puede ayudar a América Latina de balancear, equilibrar las relaciones con China, que también han creado nuevas dependencias. ¿Y por parte de la Unión Europea? Europa está sustituyendo el suministro de materias primas procedentes de Rusia y al mismo tiempo América Latina dispone de materias primas estratégicas como el litio, por ejemplo, importantes para la transición ecológica de las economías europeas. Con China, pero también con Estados Unidos, Europa se encuentra en una competencia. Además de la iniciativa europea Global Gateway, otro gran pilar de este acercamiento son los tratados comerciales. Hay un gran interés mutuo por cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. La UE y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, intentan concretar un tratado desde hace más de 2 décadas. Pero tras llegar a un acuerdo de principios en 2019, el documento sigue congelado, sobre todo por las reticencias del sector agropecuario de países como Francia o Irlanda, que temen la competencia de los productos del Mercosur. Existe el riesgo, sin duda, que el acuerdo podría fracasar debido al proteccionismo agrícola europeo, especialmente de Francia, sobre todo porque el presidente Macron se encuentra en una posición difícil en la política
doméstica, como hemos visto en las diferentes manifestaciones en los últimos meses. De lograrse, sería el tratado comercial de mayor envergadura de los que ha firmado la Unión Europea hasta ahora y supondría cerca del 25% del PIB mundial, el 37% de las exportaciones mundiales y el acuerdo eliminaría aranceles para más del 91% del comercio bilateral de forma progresiva. Básicamente el acuerdo tendría un enorme potencial, pero todo esto va a depender mucho de cuán restrictivo termine siendo el acuerdo o terminen siendo los términos del acuerdo que finalmente los países de la Unión Europea acepten. El reto de Latinoamérica sigue siendo la creación de industrias que transformen sus materias primas para que sean fuentes de crecimiento económico. La Unión Europea asegura que contribuirá a reforzar las cadenas de valor regionales y que impulsará la competitividad de la industria. Porque entre Europa y América Latina siguen existiendo grandes asimetrías. La Unión Europea exporta productos de alta tecnología, mientras que Latinoamérica vende sobre todo materias primas o manufacturas con tecnologías intermedia y en muchos casos de escaso valor agregado. La abundancia de materias primas ha sido hasta ahora para el Mercosur una fuente de riqueza y a su vez un freno a su desarrollo industrial. ¿Cabe la posibilidad de que el acuerdo contribuya a modificar este modelo? En realidad lo que nosotros vemos es que sigue profundizando la matriz extractiva en los países del Mercosur. La Unión Europea incluso sigue avanzando más allá del acuerdo Unión Europea-Mercosur sobre los países de América Latina en su conjunto para tener acceso a las materias críticas para la transición energética. Sin embargo, este acuerdo puede traer nuevas oportunidades. Las inversiones extranjeras asociadas a los acuerdos comerciales han sido siempre interesantes para los países receptores. Las empresas extranjeras, si bien operan en condiciones especialmente ventajosas, crean también puestos de trabajo. Además, y según subraya la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un documento previo a la cumbre de Bruselas, la inversión extranjera es una fuente importante de financiamiento y tecnología para la región. Las grandes empresas extranjeras contribuyen con impuestos al gasto público. También funcionan como tractoras, impulsando el crecimiento de otras menores que proveen productos y servicios. Y además forman personal capacitado, entre otras cosas. En ese sentido, si se logra una complementariedad, más que una cuestión de competencia, obviamente en el mediano y largo plazo soy optimista en que ese tipo de cadenas de valor pueden ayudar a que haya un achicamiento de la brecha social, económica y tecnológica en ambos bloques, ¿no? El acuerdo tiene defensores y detractores, pero parece que hay coincidencia sobre quiénes serán los grandes ganadores. Por el lado del Mercosur. Básicamente tenemos los sectores agroindustriales, tenemos el sector de las nuevas energías o las nuevas fuentes de energía como puede ser el litio y todo lo que es la agroindustria y los agroalimentos del Mercosur. Aunque también hay otros sectores en riesgo de verse arrollados por la competencia desventajosa con las empresas europeas, debido a su mayor desarrollo tecnológico. Suelen mencionarse sobre todo el sector de tecnologías medias, el de la construcción y el automotriz. En Argentina se estima que esto podría costar al menos 180.000 puestos de trabajo. El acuerdo Mercosur-Unión Europea sin duda pone una enorme presión sobre el mercado laboral en países como Argentina y Brasil, principalmente porque es un acuerdo que baja aranceles en el sector automotriz a 0 en 15 años. Eso implica que es un sector que se va a liberalizar completamente, a pesar de que hasta ahora ha sido un sector altamente protegido en el Mercosur, con altos aranceles, justamente para mantener cierto nivel de industrialización y cierto nivel de empleo. Cada vez hay más voces que instan a que en este intercambio con América Latina, la Unión Europea esté dispuesta a transferir tecnología, conocimientos e inversión para dar empleo y crear valor agregado, y no solo mantener a la región como proveedora o como emplazamiento ventajoso para su industria. El objetivo de los países del Mercosur sin duda debería ser no solo exportar materias primas. El acuerdo debería ofrecer incentivos a las empresas europeas para que inviertan en el Mercosur y que cooperen
con las empresas locales. Una advertencia que ya había lanzado la CEPAL, que se expresaba así respecto a la inversión extranjera. Para que se manifieste plenamente su contribución al desarrollo, debe estar asociada a una agenda de cooperación público-privada que fortalezca las capacidades tecnológicas de los países de la región. En fin, como vemos, este tipo de tratados repercuten profundamente en la economía y, por supuesto, también en el medio ambiente. Los países del Mercosur consideran que el acuerdo con la Unión Europea es necesario, pero no en los términos que lo plantean ahora mismo los europeos, que han añadido exigencias medioambientales para el sector agropecuario. Muchos consideran que detrás de estas nuevas exigencias podría haber también otros motivos. Para mí, algunos de los argumentos medioambientales contra el acuerdo aquí en Europa son una forma de un proteccionismo con tintes morales. Sea como sea, estas exigencias ponen en aprieto al gobierno brasileño. Lula ha prometido detener la deforestación incontrolada de la Amazonía y ya lo está haciendo. Sin embargo, con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la agroindustria desea aumentar la exportación y la producción. Dos metas en parte opuestas. Entonces, ¿cómo lograr esta especie de cuadratura del círculo? En el caso de Brasil encontramos un problema gigante porque lo que se ve es que justamente el problema que va a haber es la incapacidad o la enorme dificultad para poder frenar el desmonte y el avance sobre la Amazonía. Entonces acá tenemos un problema político enorme que va a tener que ver con un intento de reconstruir ciertas políticas de protección de la Amazonía en un contexto donde a su vez el mismo Estado ha generado el crecimiento de estas empresas que hoy generan el avance sobre la Amazonía. Por el lado europeo, también hay voces que manifiestan preocupación por el efecto que el acuerdo pueda tener sobre la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, se están incluyendo disposiciones muy innovadoras, dedicadas a promover la silvicultura sostenible, la cooperación en materia de conservación forestal, así como el comercio de productos procedentes de bosques gestionados de forma sostenible. El caso de la Amazonía será, en cualquier caso, uno de los puntos cruciales para resolver en este acuerdo. Así que, como ven, las implicaciones de estos grandes planes de asociación económica entre países o bloques van mucho más allá de cuánto se compra y se vende. Los alcances son múltiples, profundos y de largo plazo. ¿Y usted qué opina? Déjennos sus comentarios, aquí los leemos. Y gracias por seguirnos. ¡Hasta pronto!